Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La circunstancia no es algo ajeno al yo, sino que constituye parte esencial de él. Esta es una frase muy famosa, quizás de las más comentadas, de este autor español José Ortega y Gasset, que se recoge en la introducción de este libro, que es la filosofía, en los cursos que Ortega y Gasset organizó allá en su Madrid de siempre, una vez que renunció a la Escuela de Filosofía de la Universidad de Madrid y bueno, empezó a transitar por Europa y terminó por allá en Estados Unidos, en Portugal, en distintas partes del mundo, y que tenía una gran influencia de los pensadores de la escuela filosófica alemana, especialmente de Gustav Husserl, quien había hecho un planteamiento a principios del siglo XX sobre la filosofía, sobre la vida. Y en el programa pasado estuvimos hablando de algunos elementos que sobre el ser humano, sobre la vida, ese gran filósofo y pensador venezolano, José Manuel Briceño Guerrero, señalaba como puntos focales para el estudio de la filosofía. Ortega y Gasset, en su concepción de la vida, en su concepción del mundo, en su planteamiento filosófico, nos señala aquí lo siguiente: cada uno de nosotros es por la mitad de lo que él es y lo que es el ambiente en que vive. Cuando éste coincide con nuestra peculiaridad y la favorece, nuestra persona se realiza por entero. Esto para darle fuerza a su planteamiento, el ser y la circunstancia. Cuando el ambiente nos es hostil, dice Ortega y Gasset, como está también dentro de nosotros, nos obliga a una perpetua disociación y forcejeo. Nos deprime y dificulta que nuestra personalidad se desarrolle y plenamente fructifique. Bueno, cuando nosotros conversábamos con Justa y con Mirta, y hablábamos con los niños, con Gabriel y con el otro compañerito, con Rancés, allí podíamos nosotros extraer, sobre todo en esa frase de Mirta tan aleccionadora, de la resistencia en producción. Pudiéramos decir allí que Mirta, ella y sus circunstancias, en una perfecta coordinación del entorno, no solo del entorno natural, sino del entorno cultural, para usar un término de Briceño Guerrero, es decir, un entorno político, un entorno económico, un entorno ideológico, signado por la manipulación de las redes sociales que pretenden esclavizar a la humanidad. Ella dice, nosotros ante esa circunstancia que pareciera ser hostil ante la realización de nuestro ser, nos fundimos en ella y construimos un mecanismo para que nos permita ser felices. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál es esa acción humana? La producción. Ah, pero ¿qué producción? Producción de droga, producción de cuestiones banales, estériles, futiles. No, producción de alimentos, producción de vida. Ajá, pero ¿cómo producir eso? Que también es un elemento de la circunstancia. ¿Cómo producirlo? Vamos a hacerlo de una manera amigable con el entorno, con el ambiente natural, de manera ecológica, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con nuestros primos. Es decir, en familia. Y rescatan en ese acto humano, convertido en hecho, en realidad concreta, convierten esa acción, ese hecho, en un hecho cultural
que es el rescate, el fortalecimiento de la familia, de los valores que decía Briceño Guerrero como punto focal de la filosofía, en las virtudes que decía Friedrich Nietzsche en el capítulo sobre las virtudes en su obra Más allá del bien y el mal. Y dice aquí en una parte de la segunda lección sobre la filosofía que destaca Ortega y Gasset que la vida, dice él, la definen no solo las circunstancias como tal, que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con esa realidad que está allí fuera de nosotros. También la define la vocación, dice él, la vocación, que esa vocación está vinculada a la parte interna del ser humano, a su ser interno, a esa herencia genética, cultural, física incluso de ese ser como tal. Pero también la define el azar. Esas condiciones imprevistas que aparecen en la realidad y que funden circunstancia y ser, es decir, circunstancia y condición del ser humano y dan respuesta a la vida, construyen la vida. Y de esa manera, pues, enfrentan la realidad. Bueno, veníamos conversando que en el marco de esta circunstancia, para usar un término de Ortega y Gasset, donde hay una transición de una humanidad a otra humanidad. Una humanidad saturada del virus enfermizo, castrante, esclavizante, manipulador de las redes sociales y el virus biológico, patológico de la pandemia COVID-19. En esa realidad, conjugada con una condición que pretende reasumir el control hegemónico del mundo, como lo es la visión imperialista del gobierno de los Estados Unidos, bueno, se consigue con otra realidad que impulsó de manera decidida y sin cortapisas el comandante Chávez, cuando habló por allá por el año 99 de un mundo multipolar, pluricéntrico, y creó entonces o ayudó a construir un mundo multipolar con pivotes de poder en el mundo como Rusia, como China y como Asia, el Medio Oriente que se viene convirtiendo en una especie de pivote también de la humanidad para llevar adelante un proceso de equilibrio, de armonía en el planeta Tierra. Y por supuesto, no podía dejar por alto Hugo Chávez, Sudamérica, pues, la Mesoamérica, la del Río Grande hasta la Patagonia, como dijera Bolívar, citado textualmente, o colocado así entre comillas, SIC, desde la Patagonia, desde el Río Grande hasta la Patagonia. La América meridional, la América caribeña, latina, la América aborigen, la América africana, la América mestiza, esa gran América que en principio arrancó con el ALBA, luego fue creciendo y se transformó en la UNASUR y posteriormente logró el CENIC de su unidad en la CELAC, en la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe. Unidas no solo por un hecho humano, la economía, sino también unida por su historia, unida por sus tradiciones, unida por su cultura. En ese dilema estamos ahorita los seres humanos y en ese dilema está nuestro país también. En ese dilema está el compañero Nicolás batallando con todos los demonios, pues, que son propios de esas circunstancias hostiles que señala Ortega y Gasset en su obra, pero que nos obligan a nosotros a lo interno, a revisarnos en profundidad y asumir esa circunstancia como una extraordinaria ocasión, como una extraordinaria oportunidad para entonces profundizar las transformaciones, agudizar las contradicciones y en el proceso de agudización de esas contradicciones, entonces acelerar los procesos de transformación. Y decíamos que esta nueva humanidad que va a surgir, bueno, tiene una expresión
en eso que acabamos de ver recientemente con esos niños, con estas madres, con estas maestras, pueblos, como se dicen ellas, en estas abuelas, en esas experiencias conuqueras, en esas experiencias comuneras de Alexis, en esas experiencias sociales de hermandad, de bondad de nuestros compañeros, bueno, y también en esas experiencias hostiles que los enemigos pretenden imponernos, pero que nuestra condición, nuestra vocación, que viene de una naturaleza distinta a esa naturaleza antagónica, bueno, junto a esa circunstancia tiene que insurgir nuestra vocación revolucionaria, nuestra vocación bondadosa, nuestra vocación transformadora, utópica, retrotópica, que dijera por allá, ¿cómo fue que dijo Rodríguez, profesor? Topárquica, para usar un término de Simón Rodríguez, topárquica, toparquía, que yo venía acuñando el término de autarquía, pero la toparquía va mucho más allá, en la genialidad de Rodríguez va mucho más allá que la autarquía como tal. En ese sentido enfrentamos la vida, enfrentamos la muerte, y en esa confrontación, o en ese encuentro más que confrontación con la muerte, nos conseguimos con la partida de seres queridos, como recientemente, esta semana, pues, se llevó a un amigo de la infancia, a un compañero, luchador, estudioso, brillante, como estudiante, brillante como médico, el hermano Víctor Laguna, de 65, 66 años ha de tener Víctor, hubo de tener Víctor, hermano de toda la vida, que a pesar de las distancias y las ausencias, siempre estuvimos presentes. Bueno, y siendo médico traumatólogo de gran formación académica y hombre de grandes valores también, partió pues, porque no sobrevino a el efecto de la pandemia, y así como él, muchos hermanos, muchos amigos, y todos los que han partido en el marco de esta pandemia, que de alguna manera han hecho aportes a la vida, con su muerte, con su partida, han hecho aportes a la vida para combatir este terrible mal que estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19. Cultivando Patria.